Lo que pretendemos es empoderar a las personas, es decir, que las personas tengan su lugar en la sociedad y se considere su opinión, sus características, su existencia, etcétera, etcétera. Y esta idea del lenguaje inclusivo también es algo que evoluciona, igual que el lenguaje, evidentemente. Tiene cambios constantes, tenemos que aprender a utilizarlos porque hay muchos sectores de la sociedad que están en contra de o no consideran útil o no quieren utilizar un lenguaje inclusivo y entonces, bueno, pues es importante, digamos, diferenciar o tener en cuenta de qué hablamos cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo. Al principio de todo, no recuerdo lo que he dicho, no sé si he dicho buenos días y ya está, o gracias a todos. Cuando he dicho gracias a todos o buenos días a todos, estaba pensando en si me había equivocado ya, si tendría que haber dicho gracias a todos, a todas y a todes, o buenos días todos, todes y todas, no tenía muy claro. ¿Por qué tenemos que pensar en cómo utilizar un lenguaje inclusivo? Debería ser mucho más natural, deberíamos tenerlo incorporado directamente. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo hay un poco de confusión porque no estamos hablando únicamente de lenguaje no sexista, que es lo que todo el mundo parece que interpreta o que asimila como lenguaje inclusivo. No queremos solo no discriminar a las mujeres o que las mujeres se vean más en la sociedad. El lenguaje inclusivo pretende, como he dicho antes, empoderar a las personas, sea cual sea su condición. Y, por tanto, una de las partes importantes del lenguaje inclusivo tiene que ver con el lenguaje no discriminatorio. Y en este caso yo vengo a contaros o a daros algunas pautas sobre lenguaje discriminatorio en relación a las personas con discapacidad. Seguro que sabéis que a principio de año se ha cambiado en la Constitución el término disminuido por el término persona con discapacidad. Eso es un avance muy importante. Quedan todavía muchos cambios por hacer en la legislación, en los reales decretos, etcétera, etcétera, porque todavía en algunos reales decretos y en algunas leyes de la Comunidad de Madrid aparece el término disminuido. Y eso tiene que cambiar. La Constitución española, el artículo 49, ya tiene ese término eliminado y sustituido por persona con discapacidad y, por tanto, eso tiene que ser ampliamente diseminado por todas las leyes, documentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de lenguaje no discriminatorio, lo que queremos es llamar a las personas o a las personas con propiedad. Aquí tenéis algunos ejemplos que tienen que ver con ello. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas con discapacidad, decimos eso, persona con discapacidad, tiene una discapacidad, tiene un problema visual, tiene un problema de movilidad. No hablamos de persona discapacitada. Por supuesto, no hablamos de inválido, minusválido, disminuido, etcétera, etcétera, cosa que sí se hace hace unos años, por eso decimos que el lenguaje evoluciona. También es importante que cuando hablamos de discapacidad no es algo que se padece, no es algo que se sufre, es algo que se tiene, por eso decimos que una persona tiene una discapacidad, o deberíamos decir eso, ¿vale? Y luego cada una de las diferentes discapacidades, pues persona con discapacidad física, con discapacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Y por tanto, también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de el resto de personas, las personas que no tienen discapacidad, no debemos llamarles personas normales, porque entonces, ¿qué es normal? ¿Es normal alguien rubio y alguien moreno no? ¿Es normal alguien que ve perfectamente y alguien que no ve ya no es normal? No, tenemos que eliminar también esa terminología y hablar de personas sin discapacidad o del resto de la población, si estamos en ese contexto. Además, otra de las cosas que se hace también mucho cuando hablamos de personas con discapacidad al campo de la discapacidad intelectual o cognitiva es que intentamos o tratamos a esas personas que tienen discapacidad intelectual como si fueran niños. Infantilizamos un poco su condición y hablamos de esta chica de 43 años que tiene discapacidad intelectual. Hombre, chica de 43 años a lo mejor no, mejor mujer de 43 años que tiene discapacidad intelectual. Entonces son pequeños detalles que podemos incorporar tanto en nuestro lenguaje oral como en nuestro lenguaje escrito que van a ayudar mucho a que las personas con discapacidad no se sientan discriminadas. Y por tanto, os animo a que si no lo hacíais ya, lo hagáis a partir de ahora o intentéis incorporarlo de manera progresiva en vuestros discursos escritos o hablados. Como estamos viendo, las palabras importan mucho, lo que decimos es importante y, como decía George Steiner, aquello que no se nombra no existe y por eso se ha empezado a ver esa diferencia o esa idea de por qué no usamos
somos el todos. Yo digo hola a todos, me estoy refiriendo a toda la audiencia, no hay ningún problema. ¿Por qué no puedo decir eso? Bueno, porque quizá en algún contexto, si no digo todos y todas, pues el colectivo de las mujeres se vea discriminado porque no es nombrado, o se vea discriminado porque no es tenido en cuenta, etcétera, etcétera. También tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la RAE, que más o menos viene a decir que si decimos todos y todas, estamos incumpliendo una regla gramatical y estamos haciendo una expresión del término, una repetición gramatical que es innecesaria, porque ya el todos incluye a todo el mundo, incluye a toda la audiencia, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estas cosas porque al final las cosas no deben ser o no deberían ser ni blancas ni negras, es decir, no deberíamos tener en cuenta de que esto es una repetición gramatical y entonces no hacerlo, pero a lo mejor hacerlo todas las veces es un poco repetitivo, un poco cansado, a veces no nos sale, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con el uso del masculino que tenemos en el castellano y que también es en otros idiomas. Tenemos un género masculino que sirve para dos cosas, para hablar de masculino, para nombrar a personas de ese género, hombres, decimos todos los hombres fueron a la fiesta, etcétera, o el masculino genérico, que es el que dice la RAE, que como ya existe en castellano, no necesitamos utilizar este todos y todas, o alumnos y alumnas, porque el término alumnos ya incluye, es el masculino genérico, se refiere tanto a hombres como mujeres. Eso es cierto, y tenemos que tenerlo en cuenta, pero ¿qué pasa? Bueno, pasa que, ya centrándonos un poco más en la otra parte del lenguaje inclusivo que veníamos a acotar, que era el tema del lenguaje no sexista, cuando usamos el masculino genérico estamos invisibilizando a las mujeres, no las estamos teniendo en cuenta. Es verdad que cada vez más se está incorporando la mujer en los diferentes espacios de la sociedad, pero es importante todavía seguir incidiendo en esa necesidad de hablar de hombres y mujeres y de explicitarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, aquí antes no sé quién lo ha mencionado, que son pocas chicas, sí, de hecho, que somos solo 3. Bueno, chicas o mujeres, ahí voy, no lo tengo claro. Pero es verdad, es curioso. Y en el listado de profesores que iban a dar las charlas, pues también solo había una mujer. Entonces, bueno, pues también eso deberíamos intentar cambiarlo, ¿no? De alguna manera. Además, el uso del masculino genérico puede resultar confuso. Me explico. Hay personas que tienen problemas de comprensión, lectora y también cuando están hablando con las personas, y pueden erróneamente creer que cuando decimos alumnos solo nos estamos refiriendo a los alumnos hombres. Estas personas suelen ser personas que tienen discapacidad cognitiva o intelectual, personas con deterioro cognitivo, migrantes que no conocen bien el idioma, que a lo mejor los migrantes no saben que el todos en el castellano se puede utilizar para nombrar a hombres y mujeres. Entonces podemos crear un poco de confusión en ese sector de la población y por tanto merece la pena que de alguna manera incorporemos este lenguaje no sexista. ¿Por qué? Porque nos va a permitir de alguna manera visibilizar a las mujeres y que las mujeres tengan cada vez más peso en la sociedad, y por otra parte nos va a permitir crear de alguna manera en algún periodo de tiempo X una igualdad social, que es lo que deberíamos tener pues cuanto antes mejor. Con respecto al lenguaje no sexista, en la UPM tenemos una guía, que es la guía de uso para lenguaje inclusivo en la UPM, la podéis descargar, y esta es un resumen que aparece en esa guía sobre las cosas que deberíamos tener en cuenta tanto cuando escribimos como cuando hablamos. Muchas de ellas os suenan, hablamos por ejemplo de utilizar el genérico de un término, en vez de decir alumno, decir alumnado, en vez de decir profesor o profesora, decir profesorado. Tenemos los desdoblamientos, que decimos pues los alumnos y las alumnas, los profesores y las profesoras. Tenemos también la feminización de cargos y posiciones, es importante hablar de el director o la directora, el médico o la médica, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí tenéis varias indicaciones de cómo deberíamos intentar utilizar un lenguaje no sexista en base al criterio que tiene la guía de la UPM, que se puede descargar. Pero es importante que tengamos en cuenta, como hemos dicho antes, que tenemos en la sociedad personas que tienen diferentes capacidades y que en muchos casos, y otra vez nos movemos al sector de la discapacidad, si hablamos de personas con discapacidad cognitiva, intelectual o del desarrollo,
quizá pueden tener algunos problemas de comprensión. Para estas personas existe una metodología que permite escribir los textos más sencillos, que se llama la metodología de lectura fácil. No voy a hablar de ella, evidentemente necesitaría más tiempo, pero es una manera en la que los textos se escriben más fácil. Y esa metodología permite que personas con discapacidad cognitiva entiendan mejor los textos, pero no solo personas con discapacidad cognitiva, personas con deterioro cognitivo, mayores, que ya tienen un deterioro por la edad, migrantes, como he mencionado antes, etcétera, etcétera. En este contexto, cuando estamos hablando de personas que pueden tener problemas para comprender, quizá algunas de las recomendaciones más habituales del lenguaje no sexista pues, sean además más confusas, más difíciles y tengamos que analizarlo un poco más en detalle. Por ejemplo, en este caso os traigo aquí lo que sucede con los desdoblamientos. Cuando decimos los alumnos y las alumnas, estamos, sí, vale, siguiendo las recomendaciones del lenguaje no sexista, pero es una frase más larga. Si yo digo, los alumnos y las alumnas vinieron a clase y preguntaron yo qué sé cuántas cosas, pues es una frase que es mucho más larga que si digo los alumnos. Y me estoy refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando queremos que el texto o lo que estamos diciendo lo entiendan personas que tienen problemas de comprensión, deberíamos analizar si los desdoblamientos son una buena idea o no. En muchas cosas, en esta guía que tenéis aquí, es elaborada por Plena Inclusión, que es una asociación que trata con personas con discapacidad cognitiva, lo que te dicen es, bueno, quizá lo que podemos hacer es, al principio del documento decimos, en este documento se va a hablar de alumnos y alumnas. Y a lo largo del documento, a veces decir alumnos, a veces decir alumnas, pero no desdoblar, para que todo sea más sencillo de entender. Igual en una charla, yo puedo venir aquí y digo, hola a todos y todas, a partir de ahora, en vez de todos y todas, voy a decir todos, pero que sepáis que me refiero a todo el mundo. Vale, pues ya está, es una manera de seguir las indicaciones más o menos del lenguaje no sexista, pero además hacer que las personas que tienen problemas de comprensión entiendan de qué estamos hablando y no sientan confusión acerca de lo que estamos contando. Otro ejemplo también bastante importante con respecto a esta parte de lectura fácil y de personas con problemas de comprensión es cuando decimos, vamos a usar un genérico, el alumnado, la dirección, el profesorado. Vale, muy bien. ¿Qué pasa con esos genéricos? Pues que suelen ser palabras abstractas, que a veces son de difícil comprensión y que, bueno, pues de la misma manera, si de repente esa palabra que es un genérico que podemos utilizar para englobar a todo el mundo, tiene un artículo que es masculino, el alumnado, pues igual a lo mejor también esas personas tienen problemas para saber que realmente nos estamos refiriendo tanto a alumnos como a alumnas. Entonces, esta parte de utilizar genéricos, de utilizar colectivos, palabras colectivas, también puede ser un poco preocupante o puede llevar a equívocos en algunos casos, así que tenemos que analizarlo también. Por eso decía al principio que es importante que tengamos en cuenta que el lenguaje evoluciona y que el lenguaje, en este caso no sexista, puede haber nacido con una serie de recomendaciones, de características, y se puede adaptar para que toda la sociedad haga uso de él, un buen uso de él, además toda la sociedad entienda lo que estamos diciendo sin discriminar, en este caso, al colectivo de las mujeres. Y otra de las cosas que tiene que ver también con esta parte de la sociedad, de las personas que no los textos o no comprenden bien la escritura, es toda esa idea de utilizar caracteres extraños o cosas raras para poner el los, las, la arroba, la letra E, en algunos casos el más, ahí veis todos los ejemplos, ¿no? Los, las, discapacitados, discapacitadas. Luego, con la arroba, ¿qué pasa? Que cuando una persona con discapacidad cognitiva intenta leer eso de la L con la arroba y la S, pues no sabe cómo leerlo, porque no es una letra, no la podemos leer, es imposible, y lo mismo sucede con el más. Entonces, en este caso sí que, aunque la recomendación del lenguaje no sexista te diga, bueno, puedes utilizar este tipo de herramientas, sobre todo en el contexto de redes sociales, etcétera, etcétera, para las personas con discapacidad cognitiva es algo que no se debe utilizar porque no van a entender lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, hay diferentes cosas que, independientemente de que estemos a favor, en contra, de que tengamos alguna idea sobre que todo esto del lenguaje no sexista es político, por decirlo de alguna forma, o no, podemos ayudar a las personas a comprender si mezclamos un poco el lenguaje no sexista con el raciocinio normal y corriente, es decir, vamos a intentar hacer las cosas sencillas. Sí, vamos a intentar que a las mujeres se nos visibilice,
poniendo ejemplos de mujeres científicas, por ejemplo, nombrándolas específicamente. Antes cuando decía, vamos a decir solo al principio del documento que hablamos de alumnos y alumnas, pues a veces tendremos que mencionar primero a las alumnas y otra vez después a los alumnos, o viceversa. Entonces, una combinación de sensatez, por decirlo de alguna forma, y de lenguaje no exclusivo, de las características y pautas que nos da, creo que puede llegar a ser útil para que en la sociedad no se discrimine a nadie, teniendo en cuenta la parte del lenguaje no discriminatorio de las personas con discapacidad cognitiva y el lenguaje no sexista, y de esa manera podamos incluir en lo que decimos y en lo que escribimos a todo el mundo. Y eso es todo. Yo creo que sí que me he ceñido al tiempo, ¿no? Fenomenal.